Saludos amigos, para esta ocasión vamos a entrenar una red neuronal con unos patrones de caracteres. Escogieron básicamente los caracteres A, C, E, F y L para hacer la demostración. Miremos aquí cómo aprendió en una corrida donde tenía que aprender este patrón. Aprendió este y la letra que sale es esto. Entonces vamos a ver la mecánica de este aprendizaje, cómo se realiza. La idea es que tenemos una rejilla de entrada donde vamos a configurar la letra. Esa rejilla va a entrar a 21 unidades de entrada en la red y va a tener la red 4 neurones en la capa oculta y 3 neurones en la capa de salida. Las letras, el aprendizaje de las letras se va a realizar de números del 1 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Del 1 al 5. O del 0 al 4. Entonces, aquí tenemos la letra F. Aquí, que es el ejemplo. La letra L. Y eso se hizo con el algoritmo backpropagation, pero aquí no estamos discutiendo pues digamos las desventajas que tiene backpropagation y el mismo diseño de la red. Ya estamos simplemente haciendo la demostración con una red funcional, pero que debe aclararse que las redes se deben configurar sus capas ocultas, sus nodos, de acuerdo al problema. Esta es una red básica que, como les dije, tiene 21 unidades de entrada, 4 nodos en la capa oculta y 3 nodos en la capa de salida. Miremos cómo funciona aquí. Voy a poner a correr el programa. Es que yo tengo aquí esta celda donde puedo configurar las letras o los patrones que debe aprender la red. Es un programa muy sencillo, básico. Entonces mire que este sería el patrón que debe aprender de la A y ella aquí coloca el patrón. La idea es que los que yo señalo tienen 1 y los que no señalo tienen 0. Entonces debe aprender 0. Para mí la A es la primera o 0. Vamos a hacer el patrón C. Esto lo podría también configurar para aprendizaje de dígitos, como un video que está en este canal de cómo aprender los patrones de dígitos, una red neuronal. Esta es la letra C y le estoy diciendo que la letra, entonces miren aquí cómo aprende, cómo debe aprender. Aquí todavía simplemente le estoy diciendo cuál es el patrón que debe aprender. Ahora, presionando este botón, le diremos que haga el proceso de aprendizaje. Entonces mire que para nosotros la C es el 1. Vamos a mostrarle el patrón de la E y a decirle cuál es ese carácter. Entonces es un ejemplo muy básico, pero que nos muestra la funcionalidad del aprendizaje. Entonces mire, esta es la letra E y le estoy diciendo cuál es su patrón. Ahora la F. Este es el patrón de la F, tratando pues de imitar los caracteres digitales. Y por último vamos a enseñarle el patrón L. Este sería el patrón L. Entonces miren, aquí está los datos de entrada, 0 o 1 donde señale yo, y vamos a mostrarle y vamos a decirle que aprenda. Pues aquí está realizando las tareas de aprendizaje. Vamos a ver aquí, estos son los pesos de las unidades tanto ocultas como de salida de los neurones, y miren el proceso completo. Aquí aprendió. Entonces mire que aquí están la entrada para la A, la entrada para la letra C, en este caso
la E, la F y la L. Lo que debía aprender aquí, para nosotros la letra L, la A, la letra A era el 0, la C el 1, la E el 2, la F el 3 y la L el 4. Miren aquí lo que aprendió, la cantidad, o sea el número, y la letra o el patrón aprendido. Entonces esa es la idea de esta demostración, que aprende a clasificar gracias a un patrón de entrada. Entonces miren aquí, voy a mostrarles brevemente cómo funciona este programa. Si necesitan ese programa, pues la vuelta de correo les diré las condiciones del video. Correo es victor.viera@gmail. Ese correo lo pueden encontrar aquí en el canal, victor.viera@gmail. Entonces miren que este patrón que yo configuro aquí, la red lo aprende. Esto está fijo, pero ya había podido colocar las letras en un campo de texto y podría tener un patrón mucho más abierto. Aquí simplemente para hacer la demostración. Entonces mostremos de nuevo la diapositiva. Entonces mire que el patrón de entrada ingresa a la red y se realizan los cálculos por backpropagation. Como dije anteriormente, pues aquí no estamos teniendo en cuenta el diseño apropiado de la red, ni las consideraciones que hay que tener sobre los algoritmos de aprendizaje en redes neuronales. Dado que utilizamos backpropagation, cabe anotar pues que este es un algoritmo que funciona, pero está demostrado que de alguna manera también tiene, como todo, desventajas. Entonces miren que aquí está el patrón L que ella aprende, y es formidable ver cómo aprenden todos estos patrones. Aquí se me botó el patrón. Vamos a poner solo el de la A. Yo la hago así. Igual uno puede escoger cualquier patrón y puede cambiar este programa para que sea o también se puede realizarla así. Yo le puedo decir que la A es así. Entonces simplemente ella coloca unos en las partes donde yo señalé y dice el patrón que va a aprender la C. La C la puedo hacer así también y ella aprende el patrón. La red debe aprender este patrón, en este caso para C, muy parecida al C. Entonces la C, allí, la E, vamos a hacer la E. En este caso estoy cambiando la forma de la E. Vamos a colocarle un solo puntico aquí y le digo que este es el patrón de la E. La F, esta sí la voy a hacerla un poquito aquí. F para mí, esta es la F, y la L hagámosla así de esta forma, esta hasta allí. Entonces ya tiene los patrones, tiene los patrones, o sea, el conjunto de entrenamiento con su respectiva muestra. Este es el algoritmo de aprendizaje supervisado. Listo, entonces aquí están los pesos de la red y lo que aprendió. Miremos qué aprendió. Aquí está los patrones de entrada, lo que debía aprender, su salida, la cantidad respectiva de la letra y la letra que aprendió. O sea, al sacar esto de aquí, la red indica que aprendió. Miren que acá 1, 2, 3, 4, 5. Miren que aquí, en vez de aprender la última letra que era la L, dijo que había aprendido la A. Por eso no es adecuada la respuesta en esta iteración. Entonces mire que esto dicen que es una desventaja del backpropagation, que es la cantidad de iteraciones que hace para aprender. Voy a explicar el código fuente. Aquí tengo un frame donde tengo los vectores de
donde tengo los vectores de la capa de entrada 5, 20, porque aquí hay 20 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4, 20. ¿Sí? Y estas 5 de aquí son 1, 2, 3, 4, 5 letras que voy a aprender y de entrada, y el aprendizaje que lo tengo solamente con 1, 2, 3 para 5 letras. Esa es la explicación. 5 letras y 3 posiciones para dar números binarios. Entonces aquí se inicializa en 0 para poder tener 0 y luego desmarcarlo. O sea que cuando se inicia aquí, esto está reflejado en una estructura de datos que es una matriz. Aquí está. Y mire que aquí llamo a ver aprende, que es el que cuando voy digitando las letras sale la columna que debe aprender. Mire, la columna aprendizaje. O sea que este algoritmo lo que hace es, estoy aquí, solamente hacer demostración con una letra. Eso lo que hace es, por ejemplo, la A, está fuera la A, hasta allí. Entonces lo que hace es imprimir esto y lo que debe aprender. Y del resto configuro cada uno de los cajoncitos. Cada uno de estos se configura en la matriz. Creo que esto es soportado por una matriz. Allí. Cada botoncito tiene su activación o su evento. Cada botoncito, este es el botón 6. Aquí la interfaz gráfica. Es algo rudimentaria, pero es simplemente para explicar. Igual hubiera podido utilizar una rejilla, pero es demostración. Entonces se llenan todos y luego en las letras, mire que llego hasta el botón 19 porque es desde el 0 hasta allí. Ahora miremos qué sucede aquí en las letras. En la letra, en cada letra configuro el número binario para la letra, la A, la C, la E, la F y la L. Este es el número binario de cada letra, o sea que es el que sale acá cuando aprende. Este número de aquí lo configuro en cada letra, que es el patrón de aprendizaje. O sea que ya tengo el patrón de entrada, el patrón que voy a aprender y la letra. Ver entrada. Ahora, para cada una de las letras. Ahora, miremos. Cuando se abre la ventana, pues simplemente imprimo la matriz. Ahora veamos aquí el botón de aprendizaje. Entonces miren que a la clase de aprendizaje le mando el patrón de entrada y lo que debe aprender. Eso se los envío. Igual vamos a ver algunas cosas que están muy puntual, o sea, como quemadas allí, pero esta parte es genérica, que viene de este patrón de aprendizaje. Entonces se le envía el patrón de entrada y lo que debe aprender. Entonces vámonos a esta clase de aquí. Entonces miren, aquí tenemos 3 neurones para la capa de aquí, 3 neurones para la capa K, 4 para la capa J y las entradas de cada neurón. Entonces aquí tenemos 3 neurones en la capa K,
4 neurones en la capa J, 5 entradas para la capa K, para cada neurón, 5 para cada uno de estos, y 21 entradas para la capa J, que representa los patrones. Aquí tengo un vector de letras, igual puedo tener una tabla ASCII aquí, pero tengo el vector solamente con las demostraciones. Inicializo la red neuronal con los nodos, la entrada. Ahorita miramos esta de aquí, veámosla de una vez y la retornamos. Esa red como está compuesta, mirenla allí. La red neuronal está compuesta por los nodos en la capa K, lo que aplicamos ahora, factor de aprendizaje, y por cada neurón se inicializa en la capa K y en la capa J, se inicializan los pesos de manera randómica, tanto los de la capa K como la capa J, se ven las entradas, la activación, las entradas, miren que en la capa K vienen de la capa J, o sea que estamos hablando de la activación de la capa J, va para la capa K. El error, que ahora lo explico con el backpropagation, pero ahí lo pueden copiar mismo, el error. De la capa K, los actualización de pesos en la capa JK, o sea, en la capa K, error en la capa J, pesos en la capa J. Sigamos acá donde estábamos, se crea la red, el -1, que es como su nombre lo dice, el balance para neurón, y lo que mandábamos de allá para acá se configura aquí, capa de patrón y capa de aprendizaje que vienen de allá. Se crea la red, se inicializan los pesos, esta es el número de iteraciones pues máximas que yo tengo allí. La época en realidad es todo el conjunto de aprendizaje, pero pues yo le llamé a cada una de estas de aquí, pero la época en realidad es cada una, todo el conjunto de aprendizaje, todo un ciclo en el conjunto de aprendizaje, o sea que una época sería toda esta de aquí, toda esta sería una época, luego vendría otra época, así hasta que aprenda. El error, miren, se imprime las iteraciones para hacer cuentas ISO, y aquí lo que estamos haciendo es imprimir esta parte, lo que debe aprender, entradas en la capa entradas, aquí se configuran las entradas, o sea, lo que viene del patrón de las caracteres, la activación J, la activación K, las entradas K, la activación K. Muestra, calcula el error en la capa K, la activación de cada uno de los neurones de la capa de salida, y mira, aquí los convierte a decimal, para este caso 3,2, algoritmo, imprimo el decimal y la letra que aprendió, y aquí miro si cada uno de los nodos de salida aprendió adecuadamente. Si no, hay un false, hay un true aquí que indica que no es igual. Si no es igual, recalculo los pesos, el error en la capa J, los pesos de J, y configuro otra vez a -1 para que inicie desde inicie otra vez desde aquí, el primer patrón de aprendizaje. Si no es igual a lo que debe aprender, entonces vuelve, calcula los pesos, el error y los pesos en la capa y
J. De lo contrario, como está aprendiendo bien, esos pesos no se modifican y se dejan tal cual. Hay algunas teorías sobre esto también, pero es bueno que miren la literatura sobre manejo de errores, backpropagation, todo esto. Miremos ahora el neurón, ya lo vimos, que es la base de todo. Miren el neurón, la entrada, los pesos, la función sigmoide, que la vamos a ver ahora, la activación pesos por entradas. Igual para este video es bueno que tengas algún conocimiento sobre redes neuronales, pero eso no indica pues que puedas aprenderlo aquí también. Miremos la función sigmoide, que es la función de activación. Bueno amigos, entonces espero que este video les haya dado una luz sobre cómo se puede realizar el aprendizaje de redes neuronales, el aprendizaje de patrón. Igual este es un programa muy sencillo. Que ustedes pueden tratar de hacer. Entonces miremos nuevamente cómo aprende. Ya finalmente miren que yo voy a hacerla así. Es ahí. ¿Qué pasa? Ahí aprendió. Ahí no aprendió todavía, sino que tiene simplemente el patrón de entrada y a ese patrón lo que debe aprender. La C, hagámosla con una curvita así. La C, la E. Es bueno que lean sobre las ventajas y desventajas de las redes neuronales y sus algoritmos de aprendizaje. La E, la F, la E. Esta puede ser una M. Y aprenda. Miren cómo realiza las iteraciones. En este caso hay bastantes allí. Y esta es una de las desventajas que hablaban de backpropagation. Mire que en este caso no llegó a aprender todo el conjunto de datos. Nuevamente aprender a ver. Aquí veamos. Y aquí sí aprendió correctamente. Entonces es una de las cuestiones que existen en la literatura de redes neuronales con el backpropagation. Aquí hay algo sobre backpropagation. El error de este neurón es igual a la salida deseada o correcta, la salida de él actual o la salida actual menos la salida actual. Para cada uno de estos neurones los pesos se actualizan sumando el mismo peso más el factor de aprendizaje por el error del neurón aquí por la entrada que va al neurón. ¿Sí? Si se calcula, o sea que sería, si voy a recalcular este peso, sería el mismo peso por la entrada por el factor de aprendizaje más la suma del peso anterior. El error de aquí es igual a la salida que tiene él por 1 menos su salida por la sumatoria del error
por el peso de cada neurón que la afecta. En este caso se suma este error por el peso de acá, el error de aquí por el peso de acá y el error de aquí por el peso de acá, y eso se multiplica por 1 menos la salida por su salida. Y lo mismo para actualizar los pesos aquí, se suman los pesos, la suma del mismo peso más el factor de aprendizaje por el error de aquí por la entrada. Esta es la función sigmoide. Entonces, muchas gracias. Espero que este video les dé una idea de cómo se hace para que una red neuronal aprenda patrones. Muchas gracias.